desde la Ciudad de México, una sonorense destacada en el teatro, en las artes, talentosa, guapa, ya la verán, Hombre. nuestra queridísima amiga Alicia Martínez. Muchas gracias por la presentación. No, hombre, bienvenida, mijita. Es un gusto platicar contigo. Siempre ha sido un gusto. Y ahora queremos compartir esta conversación con todos los que nos siguen en Facebook, en las redes de El Mentidero. Y platícanos, tú eres una mujer de teatro, lo has sido toda la vida. Y me gustaría que nos platicaras cómo fue que te enamoraste del teatro. ¿Qué momento fue? ¿Qué día? ¿Qué edad tenías en el que dijiste, híjole, esto es lo que yo quiero hacer en la vida? Fíjate que no me acuerdo qué traía puesto, porque no me acuerdo ni qué traía puesto ayer, nunca, pero sí tengo muy claro cómo fue ese momento. Fue, yo creo que como a principios de los 90, muchos años, tengo una amiga, una gran amiga, mi amiga desde la secundaria, que ella tomó un taller de teatro en la Academia de la Universidad de Sonora y me invitó a su examen final. Sí. Entonces cuando yo la vi dije, wow, yo quiero hacer eso. Y entonces ella y yo nos metimos a un taller de actuación con Jicotencat Gutiérrez, el buen Jicotencat. Y a mí, la verdad, yo siempre he estado muy agradecida con él, con Jicotencat, porque dentro de su universo caos que él siempre tenía, de su andar Mijita, pausado. Perdóname que te interrumpa, pero es que tuvimos ahí se está atorando un poquito la señal del internet. No sé si... ¿Seré yo? Probablemente, porque estamos ¿Soy nosotros... Si tienes alguna otra cosa conectada en línea, desconéctala. Porque nosotros estamos en cable y sí tenemos como muy buena conexión. Probablemente sí se está atorando. Si quieres tú cierra aquí, exactamente. Todo lo que tenga que ver con internet también lo vamos a cerrar nosotros acá. Y lo agarramos. ¿Qué hago? Si tienes una aplicación que también tenga internet como un navegador o tu correo o lo que sea y la puedes cerrar, sería genial. Claro. Sí, cierra el... Ajá, y cierra el correo también todo. Estoy en ello. Sí. ¿Sabes qué? Guardaron el audio. O sea, sí le pusiste guardar audio al live, Felipe, el otro. Sí, entonces ciérralo también. Sí. Ajá, ciérralo. Yo ya. ¿Ya? Sí, cierra eso. Ahí está. Ahí estás. Ok. Ahí está. Vamos a seguir. Vámonos desde tu respuesta. Te vuelvo a preguntar si quieres. Y luego ya. Va. Pie. Dame pie. Te doy pie, exacto. Te voy a dar pie como algunos actores de una palabra así. Fue. ¿Cómo fue? Pues ya ¿Cómo fue, así fue. Así fue como te decía, así fue. Así. No, pues tengo muy claro que lo comentábamos, tengo muy claro cuando fue ese momento. Yo fui una amiga que es una amiga mía de la secundaria, de toda la vida. Ella me invitó, tomó un taller de teatro y me invitó a ver su resultado final y yo lo vi y me encantó. Y entonces después ella y yo tomamos un taller de verano de actuación con Jicotencat Gutiérrez. Y no sé, o sea, ese taller hicimos al final los pasos de la gran ocasión de Luisa Josefina y fue la semilla que sembró en mí y yo siempre estaré agradecida con Jicotencat porque él supo cómo, no sé, intencional, no sé si era intencional pero supo cómo llegar a sembrar esa semillita del teatro en mí y yo a partir de ahí dije, eso quiero ser toda mi vida. Yo estaba estudiando en el Cebatis 132 y ese año cerré, yo llevaba 2 años ahí y decidí entrar al CEDART. O sea, a reiniciar mi preparatoria porque tuve clarísimo que quería seguirme dedicando a eso. Mi amiga ya nunca más volvió a hacer teatro, ella es ahora diseñadora
Y yo seguí estudiando en la academia, a la par que estudiaba en CEDAR, seguí estudiando en la academia. Y desde que yo entré a CEDAR, asumí que quería seguir mis estudios en teatro y que cuando terminara la prepa me iba a ir a la Ciudad de México a seguir estudiando. Entonces yo estuve 3 años machacándoles la idea a mis papás en la cabeza. Yo cuando termine la prepa me voy a ir a estudiar a México y así, 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 así. Esto, y así se dieron las cosas. Después, ya creo que ya no se hacen, pero se hacía un festival universitario allá en Hermosillo. Sí. Y vi una obra que se llamaba, bueno, para mí era claro que iba a estudiar en el IMBA, en la ENAT. ¿Por qué? Porque yo estaba en CEDAR es del IMBA, y decían que a las personas que venían de la provincia era mucho más fácil que te dejaran entrar. Entonces yo decía, bueno, pues ok, la ENAT, pero veo la historia del zoológico montada por Raúl Cermeño y Artañán, representada pues por ellos dos, del CUT. Y entonces cuando yo vi ese trabajo dije, eso es lo que quiero hacer yo, así lo quiero hacer, así como ellos. Y entonces cambié todo mi objetivo y empecé a buscar información sobre el CUT. Y bueno, antes de que todo eso se diera, pues allí con los maestros de la Academia de la Universidad de Sonora, que ya ahora es toda una licenciatura. Esta licenciatura no existía cuando yo salí de ahí, pero hicimos un montaje muy padre, que se llamó ECUBA, que yo tuve el privilegio de poder participar ahí y trabajar con una directora de la Ciudad de México, ¿no? Así se veía como, wow, es alguien nuevo. Y sí, realmente fue un gran aprendizaje actoral, fue una apertura de muchas cosas y una confirmación también de sí, esto es lo que yo quiero. Y pues ya, cuando tocó el turno de salir del CEDART y de ver hacia la Ciudad de México, pues hicimos el examen, la audición. 5 personas venimos a postular acá al CUT, y 3 personas nos quedamos en el propedéutico, y de esas 3 personas me quedé solo yo. Y pues de ahí mi andar es muy chistoso porque terminé la carrera y lo que menos he hecho ha sido actuar. Eso que te quería preguntar, porque para mí tu caso es uno muy interesante. Tú te formaste como actriz, como lo acabas de decir, en una gran escuela. Somos, ¿cómo? Cuteros. Somos cuteros. Orgullosos cuteros. Orgullosos UNAM. UNAM, exacto, Pumas. Y digo, probablemente no somos los más indicados para decirlo, pero yo creo, y estaremos de acuerdo, que es una de las mejores escuelas que tiene este país en la formación de actores. Y te formaste en ese rigor con grandes maestros. Y me da mucha curiosidad. Sé que no es un caso único, que pasa recurrentemente, pero ya que te tenemos aquí, platícanos, ¿cómo fue este proceso de formarse con todo ese rigor, con estos grandes maestros como actriz, y luego ir evolucionando, diría yo, a empezar a tocar otras áreas del teatro? Estuviste un gran tiempo como asistiendo a la dirección de escena, que es un trabajo muy interesante, y luego la parte de producción, gestión. Platícanos cómo fue ese camino. Pues mira, yo sí creo que, por lo menos en mi tiempo, ahora ya hay una gran apertura o diversidad de escuelas, y en muchas ciudades, en muchas entidades, lo cual también me da muchísimo gusto, que cuando se abrió la licenciatura en la universidad, yo dije, wow, pues qué padre que alguien conciba que las artes es una carrera, ¿no? Y que puedan graduarse y ser unos licenciados en actuación, danza, música, artes plásticas, artistas plásticos. Pero ese en mi tiempo no fue, pero sí coincido contigo. En mi tiempo el CUT era de las pocas escuelas que existía y era realmente la mejor escuela. O sea, no, a mí no me da ningún pudor decirlo. Sí, era la mejor escuela de actuación que había en el país. Y fue un gran privilegio para mí, un gran honor haber quedado y haber tenido, como bien dices, una formación muy, muy rigurosa, muy también de aquellos tiempos. A mí me tocó el parteaguas de una formación con Raúl Cermeño, que fue digamos, una cabeza muy, muy importante en el CUT y en el trabajo actoral también.
que tenía un tipo de enseñanza muy dura, muy militarizada, muy a veces que generaba cierto miedo, ¿no? Al actor. Sí. Y 2 años, los últimos 2 años de mi carrera fueron los primeros 2 años de José Ramón Enríquez. Nada que ver uno con el otro. El otro es el opuesto, el otro es la relajación, el otro es... José Ramón me encanta porque siempre nos decía, el actor tiene que ser libre, quitarse los pesos que tiene encima para poderse poner a crear, ¿no? Cuando estábamos en el montaje final decía, váyanse a su casa, fumen su cigarro, miren al... Ajá. Y a mí me tocaron los últimos 2 años de José Ramón. Ah, pues mira. No, y la verdad es que yo me siento muy afortunada por tener esos dos puntos de la balanza de la disciplina que yo pude tener con Raúl. Y no es que José Ramón no fuera disciplinado, José Ramón lo que nos daba era el beneficio de la libertad de decidir. Él decía, si ustedes creen que esto es su carrera, ¿yo por qué les voy a decir que tienen que venir a estudiar? O sea, eso es una decisión que tú tomaste, tú tienes que levantarte y llegar aquí a la escuela, yo no te voy a obligar. Y pues es real, ¿no? Es el extremo, pero es padrísimo para mí haber vivido esos dos extremos. Y bueno, ¿qué pasa al salir de la escuela? O sea, al salir de la escuela es, ok. ¿Qué pasa con los actores? ¿Quién me va a hablar? ¿No? O sea, ya no es como ahora. O sea, ahora la autogestión y de hace un par de años, es fundamental. O sea, a mí, yo siempre hablo de este ejemplo de una clase que nos dieron en el CUT que se llamaba Autogestión Actoral, que nos lo dio Juan Carlos Colombo, que me parece maravillosa la clase, en donde él nos da muchos tips de la carrera, ¿no? Pero bueno, ahora esta autogestión, levantarte tus proyectos, generar tu compañía, tu grupo, eso no existía. En mis tiempos era salir y esperar literal a que te llamara un director de teatro, a llevar tus fotos para que te consideraran una producción de una telenovela, no había series de televisión, por supuesto. Y yo estuve en la segunda generación del carro de comedias, que fue en realidad la primera que tuvo actividad, porque el primer año, la primera generación se la pasó en huelga. Fue la huelga del 99. No. Estuvieron becados. Así, nosotros les hacemos burla y decimos estuvieron becados, qué maravilla. Pero entonces, montar en el carro de comedias y tener digamos, tu ingreso mensual, poquito, pero sí era un aliviane para cuando recién salías de la escuela, claro. La verdad. O sea, y bueno, eso te da una cierta estabilidad. Después de ahí, lo primero que me llegó fue el ofrecimiento para trabajar en una institución, ¿no? Y dedicarme, o sea, y desarrollar el departamento de promoción en el Centro Cultural Helénico. Entonces, no sabía yo que tenía digamos, esa capacidad, pero fue muy grato para mí descubrirme siendo capaz de poder desarrollar o estructurar estrategias para... Y claro, es algo que lo podías hacer en tanto conocieras el mundo del que estabas hablando, en tanto conocías el teatro, en tanto conocías a quienes hacían teatro, etcétera. Entonces, esa fue mi primera oferta en realidad. Y la acepté, sí, porque no había otra cosa. O sea, no dejé cientos de proyectos teatrales o de televisión o de cine a un lado por dedicarme a esto. Eso fue en realidad mi única oferta de trabajo que hubo. La tomé como vino. Según yo, en el Inter, mientras llegaba algo, mientras se fortalecía mi carrera como actriz. Pero el camino me fue llevando. De ahí me fui yo a trabajar a Conaculta, en la Dirección General de Vinculación Cultural. De ahí me fui a la Coordinación Nacional de Teatro. Y en la Coordinación Nacional de Teatro estuve en 11 años. Empecé en el Departamento de Difusión. Después de ahí me hice cargo del Departamento de Difusión. Después de ahí me fui, hice un break, me fui a la Dirección General, a la Subdirección General de Limba. Luego regresé a la Coordinación de Teatro como Subcoordinadora Nacional de Teatro. Luego salí, me fui al FONCA y del FONCA a París. Y sí, en el Inter tuve la fortuna de trabajar de asistir en la dirección a algunos directores
Ana Francis también, Ana Francis Moore, lo cual me abrió muchísimo el panorama desde otro. Trabajar en la gestión te abre la perspectiva en muchos sentidos, estar desde el lado del que se sienta enfrente del escritorio y desde el lado del escritorio. Claro. Y ser asistente de dirección me abrió el universo del teatro desde muchos lados y a valorar cada uno de esos puestos, por decir así, desde el técnico, desde el actor, desde el iluminador, a valorar y a respetar el trabajo que todos y cada uno de ellos hacen para que eso suceda, para que el teatro suceda, para que podamos levantar telón y para dar funciones. Claro. Y así ha sido. Por ahí nos cruzamos, ¿no? Por ahí nos cruzamos trabajando, tú como asistente del Chovy. De Chucho en tu montaje final. Era el montaje final. El montaje ¿sí? final del club. Padrísimo, o sea, sí es otro asunto. Sí. Oye, ahorita que estabas contando lo de tu experiencia en el carro de comedia, porque estaba acordando, ahorita estamos por estrenar nuestro propio carro de comedias en la compañía teatral del norte. Contaste. Sí, justo con chavos que estaban en la misma, que están en la misma situación que tú, de la que tú te encontraste en ese momento, digamos, ¿no? Como recién egresados y todo. Ahora, cuéntame un poquito de esta experiencia, se nos acaba el tiempo, pero tú que has sido encargada de difusión en varias instituciones, promoviendo, digamos, el teatro, ¿cómo invitamos a este espectador que está ahorita viéndonos en su teléfono, haciendo scroll, que nunca ha ido al teatro? Sabemos que el hábito de ir al teatro es mucho menor fuera de la Ciudad de México, ¿no? La cantidad de gente que va es menor. En los últimos estudios en Sonora demuestran que hasta el 2010, que son las cifras más recientes que tenemos de estos estudios, 2012 me parece, el 60% de los sonorenses nunca ha visto una obra de teatro. Es algo que nos impresiona muchísimo. Y entonces, ¿cómo hacemos, cómo invitamos a esta persona, a este chavo, a esta señora, que nunca ha visto teatro, que no sabe de qué se trata, que no tiene la menor idea de lo que ocurre ahí? ¿Cómo le decimos, ven al teatro? ¿Cómo lo invitamos? Pues mira, yo empezaría diciéndote a ti que estás viendo, que estás scrolleando y te encuentras con esta imagen, que el teatro, si tú quieres, no llegues adentro de la sala, pero lo que sucede en el vestíbulo de un teatro, en la antesala, esta comunión, este verte a los ojos y relacionarte con los otros, además saliendo de un periodo en el que estamos viviendo todos de confinamiento, este contacto con el otro, con tu vecino o con un desconocido, esta comunión que harán, creo que es la primera parte de esta experiencia que puede ser para ti ver teatro. Y ya dentro de la sala te encontrarás con un universo, con una serie de símbolos e imágenes y frases que seguramente harán clic en algún momento, a lo mejor no al salir, no de inmediato, pero en algún momento de la vida, porque eso es el teatro. El teatro es una conexión y no tiene sentido si tú no estás ahí. Si tú no estás sentado en esa butaca, que nosotros estemos en la escena, no tiene ningún sentido. Así que, pues anímense paisanos, anímense sonorenses a ir al teatro. Alicia, te agradezco muchísimo. Ya hemos platicado de esta posibilidad de que vienes seguido a Hermosillo y tenerte acá para platicar presencialmente, no solo con quienes trabajan en el mentidero, que yo creo que se enriquecerían mucho de toda tu experiencia y todo el trabajo que has hecho, sino de abrirlo también para quienes estén interesados en estas otras áreas del teatro, porque la verdad es que en Sonora tenemos actores muy talentosos, actrices muy talentosas, como lo sabes, sí. Y también hay otros chavos y chicos muy talentosos en otras áreas, pero que a lo mejor no han descubierto el teatro desde ese ángulo, y que creo que sería muy valioso empezar a invitarlos, tanto escenógrafos como producción, vestuario, etcétera, todas estas áreas que son fascinantes y donde yo creo que hay muchos que les encantaría estar acá, y creo que les encantaría además escuchar de tu propia voz esa gran experiencia que ya tienes en el mundo del teatro. Pues yo encantada de la vida, claro que sí, y sí, o sea, es decir, todos los elementos, todos los que hacemos teatro desde donde lo hacemos, tiene un valor y tiene una funcionalidad en el engranaje. Así es que claro que sí, cuando quieran, ahí nos damos una vuelta, cómo no.
la gran Alicia Martínez. Muchas gracias, Alicia. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí desde el Chapo Pregunta y usted responde las cosas como son para que no haga confusión. Y miren, en el estudio aquí tengo a mi gran amada, la Lupona. Esta es la Lupona. Y Lupona manda al siguiente segmento de la respuesta de la gente. Muy buenos días, estoy aquí en el centro de la ciudad de Hermosillo con el Chapo Pregunta y usted responde las cosas como son para que no haya confusión. Vamos a preguntar a la gente unas cuestiones ahí. No se lo pierda, sígame. Venga pues. Mira, vamos a entrevistar al perrito. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Chupeta López, Y cuéntame, ¿de dónde nos visita? de Puerto Libertad. Puerto Libertad, a puro mar allá. Sí, bastante. Y cuéntame, ¿usted ha visto obras de teatro? Pues algunas, ¿En dónde? en Guaymas, aquí también en Hermosillo. Yo me llamo David para servirle. David, ¿de dónde eres, David? Yo soy de Tepic, Nayarit. Mira, otro extranjero de Tepic, Nayarit. Bienvenido a la Ciudad del Sol. Órale. Estas son las mañanitas que cantaba el Chapo de la Tronca a las quinceañeras. ¿Qué tal, mija? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Nancy, Nancy. ¿Son tus 15 años? sí, Te ves muy bonita, mija. gracias. De nada. Oye, una preguntita. Ay, cuidado. ¿Has visto obras de teatro tú? A veces, A veces, pero sí has visto. sí, ¿Y te gusta? pues sí. ¿Y qué le parece? ¿Qué siente cuando ve una obra de teatro? Pues está bonito porque pues te atrae a ver cosas que nunca habías visto o que tal vez algún día dejadas de verlas y las vistes. ¿Y usted cree que es necesario para la gente aquí de las ciudades ver obras de teatro? Pues si la gente está animada, pues yo creo que sí. Y si no está animada, pues mejor que no, para animarlo. No, pues ya eso es de cada quien. Y aquí en Hermosillo, en Sonora, no ha visto nada de teatro. Aquí no, solamente que los borrachos a veces andan ahí cagados y todo eso. Eso en los mentideros ahí, ¿no? Sí. ¿Qué sientes cuando las ves? ¿Te divierte, no te divierte, te aburre? Entretenimiento, Entretenimiento. ¿Y te gustan ver bailables también? sí. ¿Y a ti te gusta hacer algo, así, algo artístico? Bailar, Bailar. ¿Qué bailas? reggaetón, música moderna. Música moderna. A mí sí me gusta el arte, ya me harté. Entonces, ¿para usted qué es el arte? Mira, el arte para mí depende, porque hay de muchas clases de arte, ¿ves? Hago aretes, hago pulseras, hago alacranes, tortugas, lagartijas, perros, toros. ¿Y qué le dirías a la gente de Hermosillo? ¿Le recomiendas que vean obras de teatro, bailables y así? Sí, Pues mire, yo le recomiendo que siga las plataformas del Mentidero ahí en internet, en Instagram, en Facebook, para que se entere cuándo son las obras de teatro. El Mentidero. El mentidero.mx, Muy bien, Facebook. en Facebook y en Instagram. Créeme que te voy a seguir. Y en noviembre se va a presentar la tuba del Goyo Trejo en vivo. Una carne asada así en el patio de la casa. Pero todos están vivos. ¿Están vivos? Yo soy Chapo de la Troca. Ese- Yo soy Chapo de la Troca. Mira, mira. Qué ole. Pues Bueno, entero está todavía. pues muy entero, como muy bien, señora. Así me deberías de hacer cariños a mí, Chapo. Porque ella no se queja de nada, pues. Ya, pues, dale. Bueno, pues esas fueron las respuestas muy inteligentemente de la gente del centro de la ciudad de Hermosillo. Ya sabe, el Chapo pregunta y usted responde las cosas como son para que no haya confusión. Así que si ya quiere un recadito, váyase al centro ahí caminando a ver si me lo encuentro. La pensión